Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Odette Yáñez, un gusto de saludarles como siempre. El día de hoy vamos a hacer el análisis de Luis Alfredo Garavito Cubillos, uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia, a quien se le atribuyen alrededor de 250 y hasta 300 niños, primordialmente en Colombia, pero también en Ecuador y Venezuela. El análisis lo voy a hacer a partir de la obra de Claude Valier que se llama Psicoanálisis de los comportamientos sexuales violentos. Esto porque dentro del modus operandi de Luis Alfredo Garavito estaba el abuso sexual a los niños. Vamos a iniciar con la infancia. Él es el primero de 7 hermanos, nace en 1957 y su núcleo familiar estaba compuesto por sus hermanos, su padre y su madre. El padre, un ser altamente violento, primordialmente con la madre al inicio, sobre quien ejercía violencia física, psicológica y emocionalmente. Incluso cuando ella estaba embarazada, esta madre pues totalmente anulada, una madre que no tenía nunca el lugar de poder opinar y que por el contrario estaba sometida a este padre muy hostil, violento y que hacía imponer su ley, su propia ley. Estamos hablando pues de un padre con características perversas. En los primeros años de vida de Garavito, cuando estaba entre los 7 y 8 años, trata de defender a su madre, no lo logra y pues por su edad principalmente, y entonces su padre empieza a dormir con él, a bañarlo y a cambiarlo de ropa y a tocarlo. Si bien no hubo como tal una penetración sexual, no hubo un abuso sexual como tal, sí estos comportamientos son muy importantes porque es una forma en la que el padre está demostrando su superioridad sobre él. Está demostrando que él tiene el poder, que él es el grande, que él es el que puede destruirlo en cualquier momento. Y esta dupla entre una madre sin amor, una madre que no puede dar ni siquiera el mínimo a sus hijos, ya que está completamente anulada, inexistente, y un padre altamente violento a quien se le tiene un gran temor y con quien no se desea identificar. Hay una alteración en la introyección de estas figuras. Primero, el proceso primario está bloqueado. Aquí lo bueno va a traer lo malo, que reaparece en el interior cuando surgen las representaciones. Entonces, lo que va a suceder aquí es que cuando surgen estas representaciones, hay una angustia, que es una angustia de derrumbe, ya que no se han podido formar ni siquiera el mínimo de estas figuras que quedan como figuras parciales, o estas representaciones, o estos fantasmas, como lo queramos poner. Y lo que va a suceder es que hay un problema de identificación y un problema de interiorización para ambas figuras y también para la propia. Entonces, padre, madre y niño están confundidos y lo que genera es que él no sepa de dónde viene la agresión. Pero eso sí, cuando surge esta representación, lo que hace para poder paliarla es pasarla al exterior. Necesita vivir en lo real y llevar al acto la emotividad o la carga pulsional, ya que no la puede procesar dentro de él. ¿Esto por qué pasa? Porque pues primordialmente no se ha dado una buena introyección de las figuras primordiales y genera un temor al derrumbe. Esto por el estado de desamparo que tenía él al tener a una madre que no podía protegerlo de un padre tan violento. Esto va a generar que haya un aumento en la carga de excitación que es
inmanejable para él y supera las capacidades de ligazón, del sujeto, y va a determinar finalmente una efracción del protector antiestímulo y va a llevar al sentimiento de derrumbe. Este sentimiento de derrumbe, o que también lo podemos ver como una amenaza directa a la integridad yoica, o como también una angustia que vendría a ser primitiva, de derrumbe, de desidentificación, de inexistencia, se va a estar presentando constantemente en su vida. Aquí el niño, en ese momento niño, Luis Alfredo Garavito, no tuvo la oportunidad de poder tener ni siquiera unos objetos parciales con los cuales pudiera lidiar, mucho menos unos objetos totales, y estos objetos parciales van a crear vacíos o puntos muertos en la cadena de asociaciones. Si hablamos a partir del pictograma, nos podríamos referir en este caso a que cuando se presenta esta angustia de desborde, esta angustia de derrumbe, lo que va a haber es que hay un encuentro con los prefantasmas, ni siquiera un fantasma como tal. Si estamos hablando como de una estructura que tiende mucho a lo psicótico. Sí es perverso, pero tiende muchísimo más a lo psicótico. Entonces aquí el acting de este personaje lo que va a hacer es evitar el hecho perceptivo y la inscripción psíquica de estos fantasmas que son totalmente intolerables para él. Y entonces lo que hace es requerir de la acción, porque no puede pasar por lo psíquico esta cantidad de energía tan avasalladora, y de la cual no sabe si es agresiva, si viene de por dentro, si viene por fuera, porque no hay un límite bien establecido entre pues su propia psique. Bueno, este padre mantiene estos comportamientos con su hijo, y a pesar de que nunca llega a abusarlo como tal, sí lo hace un amigo de él. Y aquí es importante mencionar algo que nos dice Claude Vallier. Dice que una lucha imposible con un padre altamente violento y omnipotente puede llevar en estas personas a que se abandone la posición heterosexual y se adopte la posición pasiva, que al mismo tiempo es temida pero también deseada. Y aquí vemos esta ambivalencia, porque para Garavito nunca pudo como tal tener una relación heterosexual con una mujer, siempre fue homosexual y siempre fue limitada con niños, nunca estuvo con alguien que fuera de su propia edad. Y aunque Garavito le echaba la culpa al amigo de su padre, que sí lo abusó sexualmente, estas preferencias homosexuales, de todas maneras nosotros podríamos establecerlo que se habrá situado desde un poquito antes, si nos basamos en esto que nos dice Claude Vallier. Y bueno, llegamos entonces a los 12 años de él, donde este amigo del padre, que es un amigo que altamente religioso, lo estuvo abusando durante 2 años. Sus abusos tenían una característica muy peculiar, que era que incluía quemarlo con velas, cortarlo con navajas y morderle y pellizcarlo en genitales y en las nalgas. Esto es muy importante. Y también amarrarlo. Y eso es muy importante porque vemos que en etapas posteriores son los comportamientos que Garavito llega a ejercer con los niños.
y bueno, eso sucedió durante 2 años. Ya después se cambió a Vallejo y en Vallejo hay otro amigo del padre que también lo abusa. No tiene estas características, pero también lo abusa. Cuando Luis Alfredo Garavito cumple 15 años, intenta abusar de un niño de 6 años y lo ven la defensa civil, se lo llevan a los separos y entonces su padre, al recogerlo, lo sanciona no por el hecho de haber cometido este intento de abuso sexual con el niño, sino porque le dice que no hay mujeres. Entonces no está su padre sancionando el hecho de que él abusara sexualmente de otro, sino que lo único que estuvo mal para su padre era que fuera de características homosexuales. Eso le ocasiona que lo corra para siempre de su casa. Entonces él empieza a consumir alcohol en altas cantidades, empieza a vivir solo, empieza a ser relativamente funcional, tenía uno que otro trabajo. Dentro de estos trabajos, trabajaba, pero también tenía tiempo de comprar favores sexuales de niños. Aquí solamente digamos que sucumbía ante la prostitución, pero al mismo tiempo tenía recurría bastante a la iglesia y leía mucho la Biblia. Esto es porque hay una ambivalencia respecto a su posición de homosexualidad, tanto porque él no la desea como tal y también porque fue el motivo de decepción de su padre, de que lo corriera. Ya después, a partir del 91, él ya cambia y ya no se dedica solamente a pagar por los favores sexuales de los niños, sino que ya empieza a violar. Desde el 88. Ella empieza a violar. Aquí surge algo de lo que nos habla Claude Valliere en su libro, que es la impulsión. Él veía a un niño y decía, necesito adueñarme de él. Era un impulso de quiero estar con este menor. Lo seguía, se lo llevaba a un lugar alejado y lo abusaba sexualmente. Cuando ocurría esto, ya en los momentos de violación, ya incluía él los comportamientos que yo les había comentado hace un momento, de utilizar las velas para quemarlos, los cortes, las quemaduras y las mordeduras, sobre todo en áreas que eran las nalgas y genitales. Les tasajeaba los brazos, les mordía las tetillas. Entonces empieza a aumentar la agresión que él realizaba ante esto, o dirigida hacia estos niños, y se empieza a dar cuenta que a más violencia hay más placer sexual. Esto también es importante porque en los comportamientos sexuales violentos, en las perversiones, la sexualidad está al servicio de la violencia, no tanto como tal a la sexualidad. No tiene que ver con el placer sexual, sino tiene que ver con el placer de dominar al otro, de que el otro se reduzca a un objeto y que ese objeto sea para su servicio. Entonces, aquí es importante mencionar que hay una captación especular con los niños, porque los niños venían a representar a él mismo. Eligen niños que tienen sus mismas características físicas, y posteriormente dice que ya cuando llega a matarlos como tal, lo hacía para evitarles la pena de que tuvieran que vivir con eso. Entonces hay una identificación con este niño. Cada niño que tomaba era él mismo el quien hacía, sobre quien ejercía un sadismo
el cual se formó, o sea, a partir de una identificación fantasmática con su padre, y que requería de una dominación extrema. ¿Cómo la hacía? Pues a través del amarre, ¿no? Primero los amarraba, controlar totalmente al objeto, y esto nos hablaría también de dominar esa escena que se repetía una y otra vez, una escena que no intenta renegar solamente, una escena primaria que no intenta renegar solamente, sino que intenta dominarla, anularla y crear una nueva. Esto pues por su frágil integridad psíquica. Y entonces aquí estas escenas que tiene en donde abusa de los niños, empieza a presentarlas, empieza a revivirlas en sus sueños en forma de pesadillas, y empieza a tener algunas alteraciones de la sensopercepción, donde se escucha a él mismo dentro de su cabeza, pero como si fuera una voz ajena, que le dice que pues no sirve para nada, que eso está mal, pero él se suele calmar con salmos. Hasta ahí todavía había pareciera como un cierto control sobre el alcance de estas lesiones que podía infligir con los niños. Entonces, ya posteriormente en 1992, donde recurre al primer asesinato, hay un niño, igual se lo lleva, lo abusa, y después de eso una voz en su cabeza le dice: mate, que ya con matar venga muchas cosas. Ya se había ido, se regresa, mata a este niño y se va a su casa. Se siente aparentemente mal, no tanto por la culpa, sino por la revivencia de todas las cosas previas que habían sucedido. Empieza a tener pesadillas, se activan sus fobias que había tenido desde siempre. Siempre había presentado fobia a la oscuridad, que es algo muy interesante, porque lo lleva a actuar solamente durante el día. Él nunca atacó de noche porque le tenía miedo a la oscuridad. Y aquí estas pesadillas, fobias, alteraciones de la percepción nos hacen ver que, o nos hacen fomentar esta parte de que no hay una adecuada diferenciación del adentro y el afuera, ¿no? Es una psique muy primitiva. Y bueno, entonces aquí ya empieza él a matar, y dentro de los actos de homicidio cada vez aumenta más el grado de violencia dirigida hacia estos niños. Los hace sufrir bastante antes de que ellos llegaran a morir. Los llega a abrir del abdomen, los golpeaba hasta que rompiera sus costillas, los llega a cercenar o incluso a decapitar, y posterior a eso recurre a la necrofilia. Entonces, si podemos ver esto, es una posesión completa del objeto, ya no solo con el amarre, sino también llegando a la parte de la necrofilia, donde es una posesión total y absoluta de este objeto, el cual pues ya no tiene la capacidad de defenderse en absoluto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí en el momento en que se recurre a este acto perverso? Pues lo que trata este personaje es dominar los fantasmas altamente excitantes que están dentro de él, que pues aquí ya nos referíamos al padre, a la madre y a este primer agresor sexual que tuvo. Esto es porque no los pudo, no pudo elaborarlos en su momento, y entonces lo que hace es tratar de recuperar la vivencia, pero bajo sus propios términos, dominarla para poder
no sentir esta angustia que le genera el revivir el acto y la ausencia de representaciones y el vacío ante el cual está expuesto constantemente. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a actuar? Hay primero una impulsión, o sea, ve a este niño que le representa a sí mismo y se activa la idea, ¿no? Y hay una compulsión, es decir, un pensamiento parasitario que lo lleva, que es una fuerza interna o la impulsión, que viene directamente del inconsciente y que lo obliga a actuar. Lo obliga en el sentido de que este tipo de asesinos o de violadores dicen, o según lo que comenta Claude Vallier, es que no pueden detenerse, que una vez que lo inician ya no pueden detenerse. Dicen, lo difícil no es iniciar, sino parar. O sea, lo difícil no es matar, sino dejar de hacerlo. Lo difícil no es violar, sino dejar de hacerlo. Y se sienten y ahí nos vemos cómo son totalmente esclavos de este impulso, de este deseo. Y es para cubrir esta parte, estos huecos que quedaron en su psique, estos huecos representacionales, estos fantasmas aberrantes, estos objetos parciales cargados de agresión, de hostilidad, de violencia, y que tiene que revivir una y otra vez en una necesidad de poder ligar para darse ese asosiego, pero no lo puede hacer porque no se puede llenar. Y de todas maneras, al ser una angustia de derrumbe tan importante, una angustia que atenta contra la propia integridad, tiene que llevar el paso a la acción, tiene que actuar porque no lo puede procesar psíquicamente. Entonces aquí vemos su perversidad que viene caracterizada por el aplaste completo al otro en pro de una asunción narcisista. No tiene que ver con el acto sexual como tal, no tiene que ver con el deseo sexual, no tiene que ver con el placer sexual, tiene que ver con rellenar esta parte narcisista de la cual está endeble y llevarse a sí mismo al grado de la omnipotencia, pero pues en un narcisismo tan frágil. ¿Qué más? Bueno, Vallier nos dice que este tipo de criminales suelen recurrir a algo que se llama libreto perverso, que es propuesto por McDougall, que tiene que cumplir con ciertas características para que sea pues eficiente, por así decirlo. Tiene que estar ritualizado. Vemos cómo él toma a los niños, o sea, primero tienen que ser niños de ciertas características que le recuerden a sí mismo. En segundo lugar, tienen que ser niños pues trabajadores, no de la calle, o sea, son niños de casa, pero de pocos recursos. Les ofrece dinero y se los lleva alejados de la civilización para que poder hacer pues lo que él deseara. Pero también parece que tiene que ver con también cuando hubo el abuso sexual del primero de ellos, del primer hombre que lo abusó a él, se lo llevaba igual a los maizales. Entonces parece ser que también está repitiendo eso. También tiene que ser inmutable y se juega en una escena imaginaria. Entonces esta escena imaginaria él es el niño. Está destinado tanto a espectadores como al sujeto. Eso es a lo que me refería, donde pareciera que en el momento del acto no lo está ejerciendo él mismo, o sea, hablando de él, pero pues también podemos hablar de otros violadores, asesinos, donde dicen que no recuerdan haberlo hecho ellos, sino que pareciera que lo hacía otra persona, que lo viven como si fuera un sueño, que lo viven como si fuera una película. Esto se llama automatismo y es un goce narcisista. Entonces,
esto es parte de algo que se llama escisión del yo, que le permite seguir funcionando como tal, porque el trauma sería tan elevado que no le permitiría procesarlo. Entonces, esta satisfacción pulsional se vive en otro lugar de la conciencia, donde no se puede hacer daño al mismo. Entonces, por eso dice que está destinado a espectadores y al sujeto mismo. Él mismo es espectador, pero también es protagonista en el acto. Está sobreinvestido, estamos hablando de un niño que está sobreinvestido, pero también al ser él mismo participa como padre, un padre que también fue sobreinvestido y que por ese motivo es tan importante la repetición de esta escena primaria. Es un acto también compulsivo porque aparece la angustia de derrumbe y en ese momento tiene que actuar. Actúa de manera compulsiva y de manera impulsiva y automática. Entonces viene el pensamiento, lo hago y no lo puedo controlar porque la demanda viene desde una parte que es muy interna. No es una demanda inconsciente. Tiene un valor simbólico de la escena primaria, es decir, repetir esta escena con su padre. El padre altamente violento, padre omnipotente, de quien él desea, pero al mismo tiempo no, y de quien es de quien se posiciona en la parte pasiva para ser receptivo a él. La víctima tiene que ser manipulable, elige a los niños y también no nada más es que el hecho de que sean niños, sino es el hecho de que los amarra, o ya también llegando a cuando ya fallecieron, y ahí también pues es manipulable, porque ya pues se ha reducido por completo a objeto. Tiene que estar disponible y sometido al dominio. Y aquí el acceso al símbolo en las ligazones está obstruido por la angustia extrema y la apuesta de muerte que siente, y por eso tiene que recurrir al acto. El objetivo sería pues cristalizar esta escena primaria para evitar que resurjan los fantasmas que puedan controlarlo, que él no pueda controlar y que lo habiten. Lo menos que quiere es ser habitado por esta gran cantidad de agresión que no sabe de dónde viene y que está confundido entre los tres personajes, él, su padre y su madre al mismo tiempo. Y entonces hay que llevar el acto a lo real para neutralizar el miedo, y hay que tener el dominio de la situación completa a través de los amarres y posteriormente pues la cercenación y la necrofilia, y de todo tendría como finalmente el objetivo de que haya el objetivo sería que al revivir esta escena y sí controlarla, la angustia desaparezca. El problema es que solo es momentáneo, puede funcionar un momento, pero posteriormente va a requerir otra vez hacerlo y otra vez hacerlo y otra vez hacerlo, porque no se está cumpliendo, o sea, esto no está ayudando a que se integren estas figuras parciales, no está ayudando a que se formen los fantasmas, no está ayudando a que haya una adecuada introyección o identificación con el padre, con la madre. Entonces esta lucha es totalmente infructuosa y es una lucha que al final pues no suele traer más que una repetición constante en este intento de ligazón, pero que termina por pues lastimando a otros. Y pues ese sería el objetivo final de un agresor de características sexuales, y no nada más un agresor sexual, sino que también vemos que lleva al homicidio, lleva a la necrofilia, es un pedófilo, y pues abusa sexualmente de sus víctimas. Entonces aquí integramos todas las características o todos los temas también que maneja Baulier en este libro interesantísimo, maravilloso, donde también aborda a propios pacientes que él tuvo
y que hace una búsqueda entre todas las aportaciones de los psicoanalistas previos, y logran englobar perfectamente bien como todas estas características que les mencioné y que pues perfectamente se pueden aplicar también en este personaje que es Luis Alfredo Garavito. Y pues bueno, nada más para cerrar, él estuvo en prisión a partir de que lo toman en 1999, me parece. Creo que sí, en 1999 es cuando ya lo ingresan a prisión y el juicio fue injusto, no estaba autorizada la pena de muerte, tenía un máximo de 40 años que se redujeron por buen comportamiento. Él se esperaba que saliera ya en el 2023, pero inició con leucemia en el 2020 y fallece el 12 de octubre del 2023. Interesante que haya muerto de leucemia, ya que es una enfermedad que se suele ver bastante en niños y que los niños sí logran sobrevivir y pues él no logró. Eso es algo a considerar y digamos en el sentido de la interpretación. Pero bueno, hasta aquí mi análisis. Espero haber sido clara, espero haber tomado los puntos que deseaba haber tomado y pues nos vemos hasta el próximo análisis o hasta el próximo video. Muchas gracias y buenas noches.